va a terminar midiendo la función del campo visual. Y la perspectiva generalmente se centra en la sensibilidad que tiene este ojito en captar un visual. ¿Ok? Ahora, entre menos luminosidad del estímulo, va a ser una mayor sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que con un estímulo, una sensibilidad muy alta, el estímulo que va a necesitar ese ojo para que se presente ese estímulo, pues es menor. O sea, la sensibilidad es menor. Existen dos tipos de frecuencia, muchos más, pero no son las más posibles. La cinética, que es la de Goldman, esta que es la de Humphrey, que nosotros utilizamos. La de Goldman se utiliza más a nivel de neuro. ¿En qué consiste la de Goldman? El aparato va a mandar estímulos que son que se van moviendo hasta que el paciente o el sujeto lo detecta, haciendo que este movimiento de este estímulo nos permita ver más o menos lo que es una idea del campo funcionamiento del paciente. Esto, cuando los estímulos se terminan de correlacionar o de unir el aparato, es lo que terminamos llamando nosotros isópera. Es como una gráfica lineal de estos estímulos. Y en la estática se van a utilizar estímulos fijos de intensidad variable, en el cual van a estar mandando estos estímulos al paciente para que el paciente los detecte. Y nos demos una idea del campo percibido de ese ojito. Pasamos al siguiente. Muy bien, ahora, como ya se ha mencionado, que en la fobia es donde tenemos mayor sensibilidad. O sea, el umbral es muchísimo más alto para que se presente esa estimulación. ¿Ok? Aproximadamente el umbral de la fobia es de 32 decibeles. Ahora, los decibeles prácticamente es la forma en la que nosotros podemos graficar este estímulo, ¿ok? En decibeles. Pero la iluminación se termina expresando en una escala que se llama apostille. Los apostille son prácticamente, para que nosotros entendamos, la unidad de luminiscencia, pero en estos tipos de estudios se transforma el apostille en unidades de decibeles. Ahorita les voy a explicar sobre esto, que se refiere a la depresión generalizada en un estudio o a una depresión localizada, dependiendo de si está relata o de la forma. Muy bien, eso es lo que les había mencionado. Esta es la colina con la isla que se menciona de campo visual, que en vez de la fobia llega a tener hasta 32 decibeles. Pero de esos entonces que la retina puede detectar hasta 36 o 35 decibeles. Y conforme va bajando esta colina, los decibeles van disminuyendo, ¿okay? 20, 10 en la periferia menos. Entonces se necesita mayor estimulación en la periferia para que el ojito pueda detectar ese estímulo. En el estudio, si el campo tiene un mayor decibeles, 27, 38 y más, quiere decir que el estudio está mal aquí. Puede ser por presión de licencia, presión del operador, puede ser. Aquí tenemos un ejemplo del estudio de cómo se ve o cómo se reporta los decibeles de la presentación del paciente. Es muy importante revisar. Pasamos al siguiente. Oye, ahora, ¿qué es un estotoma? Pues bueno, es cuando un estímulo no es percibido por la. Cuando se manda un estímulo y la retina, pues que el ojito no percibe el estímulo. Puede ser relativo o absoluto. Absoluto es cuando ese estímulo de plano no se percibe por completo que tiene ese ojo. O sea, no hay una sensibilidad. Y el relativo es cuando si hay un estímulo, si hay una sensibilidad si hay una sensibilidad a este estímulo, pero es reducido. Por ejemplo, en fobias que nosotros sabemos que el estímulo es de 32 decibeles, que lo que se la mancha ciega, pues una zona negra en el lado visual es este. Nosotros lo vamos a encontrar aproximadamente en 10 a 20 grados del lado temporal. Inferior sobre la línea horizontal.
Eso es completamente normal que nos en el estudio, no es algo que nos debamos de preocupar. Por eso tenemos que fijarnos en dónde se encuentra localizada la noche ciega. Pasamos al siguiente. Muy bien. Esta es la perimetría que este es el campinismo que nosotros utilizamos. Es el estático de Humphrey. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros nos vamos a, de lo que nosotros nos vamos a encargar en este estudio? Bueno, le vamos a pedir al paciente que coloque su mentón y su región integrada. Y este es, en dado que se utiliza, en dado caso que el paciente necesite graduación. Como ya nos habíamos dicho en el caso, una de las preguntas era, ¿cuál es la resolución mínima que tiene que tener el paciente para que este estudio sea confiable? Debe ser mayor, igual o menor de 80. Entonces, si un paciente tiene una resolución de 1100, pero con proyección mejorada más de 1080, tenemos que utilizar este. Los datos que se piden en este estudio son el nombre, primero que nada, muy importante, la edad, la raza y la evaluación, la reflexión. ¿Por qué? Porque este estudio utiliza información recopilada de muchísimos datos de personas, en los cuales pues, se encarga de separarlos por raza, por edad, incluso hombres y mujeres. Entonces, si nosotros no ponemos bien la raza del paciente, ponemos que el paciente, en vez de ser latino, le ponemos que sea afroamericano, va a empezar a tabular todos los resultados del estudio con personas afroamericanas y las equipos de latino. Entonces, puede darnos sesgo. Muy importante es que debemos de saber que los anillos que se ponen deben de ser de cristal, porque si se utilizan de plástico, son más gordos y pueden generar escopomas naturales. Vamos a ver, muy bien. Estos son parámetros generales. El estudio nos va a dar. Tenemos que revisar todos los datos sobre todas estas reglas que aparecen en el estudio. Es que no se ve en Zoom la pantalla. Y un diámetro pupilar, ¿por qué? Porque si el paciente tiene un diámetro pupilar muy chico, o menor de 2 milímetros, también nos puede generar eso. ¿De acuerdo? Ahora, indicadores de responsabilidad. ¿Cómo vamos a saber cuando un equipo está bien tomado? Tenemos aquí 3 parámetros muy importantes que nosotros debemos de localizar y debemos de analizar. ¿Qué es la determinación? Asumimos y personalidad. ¿Cómo vamos a saber cuando ha tenido pérdida de indicación? Bueno, cuando nosotros colocamos a un paciente y le damos las indicaciones que tienen que estar ligadas a un punto específico, eso no es nada más por gusto de nosotros que queramos mantener ese equipo mirando hacia los demás. Es porque en esa posición está localizada la mancha ciega, ¿ok? Entonces, conforme va avanzando el estudio y el equipo le manda esos estímulos visuales, entre esos estímulos visuales que manda en el campo, constantemente va a estar mandando los estímulos visuales a la mancha ciega, sabiendo que no los va a detectar el paciente. ¿Qué es lo que nos indica eso? El ojito está bien centrado, no se está moviendo para tratar de localizar los gruesos puntos y que el equipo salga mal. Entonces, como tenemos la certeza que esos puntos no los está detectando el paciente, quiere decir que nosotros sabemos que ese ojito no se ha movido y no podemos tener alguna pérdida de fijación. Cuando tenemos mayores del 20% de las pérdidas de fijación, ya no está confiable ese estudio, que quiere decir que logró captar estímulos que no debía detectar, moviendo ese ojito. Falsos positivos. Eso es vamos a ejemplo, ya lo hemos visto muchísimas veces. Un ejemplo es paciente, un ejemplo es, a veces estos equipos tienen un sonido aparte del estímulo visual, y lo hacen a propósito. Ese equipo manda un estímulo visual y auditivo para que el paciente se dé cuenta o correlacione ese estímulo visual con el auditivo. A veces ese equipo manda ese estímulo auditivo, pero sin mandar el estímulo visual. ¿Qué es lo que pasa? Esos pacientes escuchan el sonido sin verlo, le dan. Entonces, aunque no estén viendo ese estímulo, el paciente lo está, tratando al botoncito que nos indica que está de un estímulo. ¿Ok? Y los falsos negativos, ¿qué quiere decir? Cuando el paciente al principio de la prueba o durante la prueba ya detectó un estímulo visual por cansancio o porque se le fue el rollo, el equipo no es como que manda un estímulo a un punto y ya se olvida de ese punto en específico. No,
termina mandando varios estímulos a ese punto de diversa intensidad. Entonces, cuando un paciente ya detectó un punto localizado en un ciclo en específico, y a los 2 minutos, 1 minuto, vuelve el equipo, vuelve a mandar ese estímulo a ese punto en específico, y no lo repite en el punto, quiere decir que ya hay un falso negativo, porque si ese paciente ya tuvo la capacidad para detectar ese estímulo, y ya después no lo detectó, quiere decir que debió haber la. ¿Ok? Vamos al siguiente. Muy bien. Ahora, patrones de la prueba. Nosotros ya hemos visto que existen 32, 42, 10. ¿Qué significa este 2? El patrón 2 significa que no vamos a decidir directamente sobre la línea vertical y horizontal. O sea, a 2 grados de esa línea, no vamos a dar estímulos para nosotros poderlo marcar en cuadrantes, tanto superior e inferior. ¿Sabe? Esa es la picada del por qué es el 2. Ahora, existen 3 grados de separación entre esos estímulos: la línea vertical, la línea horizontal y cada puntito. También se una pregunta: el estímulo 4. Antes se utilizaba el azul amarillo, el estímulo azul amarillo. ¿Por qué? Porque antes, porque nosotros sabemos que una persona, las células celulares son las que se encargan de detectar estos colores. Entonces, antes lo que se decía era, pues bueno, si un paciente con glaucoma lo primero que se pierde la sensibilidad al contraste de esos colores, pues hay que mandar estímulos azules y amarillos. Y eso va a ser más fácil que el paciente lo detecte, y cuando no se detecte estos colores, pues dicen que hay un problemita a nivel de ese ojito. Es lo que se vio, que cuando el paciente tenía cataratas, esa sensibilidad al contraste todavía disminuía más, cosa muy contraria en el popular. Entonces, se le retiró ese estímulo a azul amarillo y se utilizó por, o sea, solamente se estabilizó en la zona. Esos son los estudios que se han mencionado, las modalidades 32, 24-2 y el texto. En 32 usualmente le van a de un problema. ¿Ok? Siempre es punto central, 30 grados centrales, 16 puntos y 6 grados de relación. 24-2, son 24 centrales y 24 puntos y de separación. De aquí es 2, de 10 centrales y 28 puntos y de separación. Más en concreto, el 24-2, el 2, el guión 2 es lo que ya se había mencionado de la línea horizontal y vertical. El 24 se refiere a que está tomando 24 grados de ese campo visual. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos el campo visual así, son los primeros 24 grados que tiene, 24 y hasta 30 grados de lado basal de ese campo visual del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta, bueno, los doctores se dieron cuenta que estos primeros 24 grados son los que se afectan más comúnmente a una persona con glaucoma. Entonces, en personas con sospecha o que queremos aumentar porque utilizamos pacientes con glaucoma, le elevamos el lado, vamos a pedir siempre esto. Cuando el paciente ya sabemos que tiene glaucoma o es un glaucoma severo, vamos a toma los primeros 10 grados centrales de ese campo visual, y es más específico cuando ese glaucoma está más avanzado. Y queremos que esté más avanzado en pocos. ¿De acuerdo? Ese ejercicio más de primero los pacientes se verán un poquito más y el grado central que más específico. Entonces, y de hecho, eso es bien aquí que estoy explicando. Esas son las diferentes estrategias. El sitio fue de 2-3, de 2 a 3 minutos, el fast de 5 minutos, el cambio de 5, el fast de 10, y el lugar completo de una 13 de 13 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente nos dice cuántos estímulos manda y cuánto tiene un paciente que veamos que tiene. Y es un poquito más grande, que tiene 75, 80 años, que veamos, observamos, que no va a aguantar mucho, que no va a tolerar mucho la prueba, necesitamos que la prueba sea rápida. Entonces, de 2 a 3 minutos, el paciente ya tiene que haber terminado esa prueba, porque si no se va a terminar pasando. Personas de 60 años o más, 5 minutos lo que era. Personas 45, 50, o que nosotros veamos que está muy despierto y que sí puede lograr, nos podemos avanzar, que nos podemos lograr. Le vamos a poner una de estándar, que ya es 8 minutos, y sabemos que va a tener más opciones de este que siempre lo puede en ese estudio. Vamos al siguiente. El monitoreo o tracking. ¿Esto qué quiere decir? Las barras que se animan nos dice el movimiento del registro y las barras que se van conectando en esta pantalla. Esto nos va a estar diciendo si el paciente está en un mucho rojo para el estímulo. No tiene que tener muchas espigas. Y hacia abajo no son tan importantes las espigas de la pantalla
porque como es una prueba que sabemos que es cansada, pues obviamente se tienen todos sus derechos de transporte por tanto, luz y por toda esa canción como el tema que es. Ok, ahora, diagramas. ¿Cómo va a ser la manera en que este estudio va a ser representado? Por el diagrama. La que nosotros utilizamos es para esta numérica y la de característica. Primero vamos a empezar el diagrama de numérico. Como ustedes han mencionado, los estímulos que recibe la fobia son 32. Entonces, todos estos van a estar representados en números. Ejemplo, aquí les represento un estímulo visual de 29, aquí 28, 27, 30. Entonces, esto nos da más o menos una idea de a cuántos decibeles está percibiendo ese paciente el estímulo. Y el diagrama de crisis prácticamente transpola esta información aquí. ¿Está bien? Si vemos aquí el estímulo por los decibeles que desde el paciente es 0, que nos recuerdan todo, que nos regula todo una relación con la noticia. Sí. Muy bien, ahora, el diagrama de desviación total. Este es un diagrama que va siempre, estos dos siempre van a ir comparados, bueno, son los diagramas de la población general, ¿ok? Entonces, esto es lo que la población en general, en base a toda la información recolectada o captada por ese equipo, pues va a plasmar. Y esto, la desviación del modelo, es lo que se ve en la siguiente. Entonces, prácticamente lo que se trata de relacionar es estos datos son datos del paciente de esa misma edad que llegaron a fallar en estas tomas porque el equipo espera que el paciente falle porque concuerda con los datos de la población en general y estos son los datos con los que el paciente se está presentando. Los dos que se están presentando son pacientes. Ok, ahorita les vamos a comentar respecto a eso. Por ejemplo, pues si nosotros vemos aquí estos números, que es la de la población general y es la del paciente, quiere decir que está correlacionando lo que el estudio tiene con lo que el paciente está presentando. Aquí vemos que no hay una depresión generalizada, que quiere decir que todo esto, en vez de estar opaco o en vez de estar menos oscuro, solamente se está presentando aquí, igual que acá en la población general. Entonces, la población general con glaucoma tenía estos datos que concuerdan con los del paciente. Aquí vemos ahora una depresión generalizada y localizada. ¿Cómo vemos esto? Esto nos quiere decir que tiene una depresión generalizada por la forma, puede ser por existe una catarata, ¿ok? Pero lo que hace el equipo es decir, ok, estos son datos de probablemente que personas de esa misma edad se equivocaron aquí o presentaron aquí alteraciones. Pero estos puntos de acá no concuerdan con estos puntos de acá. ¿Qué es lo que quiere decir? Que probablemente el paciente, en base a este, en base a los otros pacientes que tienen catarata, por eso una depresión generalizada llegó al intestino, pero el equipo dice, está bien, pero esto de aquí no puede ser una catarata. Esto quiere decir que el paciente ya tiene un daño. ¿Okay? Bueno, ahí no es al revés, no bien este dado es el total de lo que marcó el paciente y el dado es lo que depura. El de desviación modelo es lo que está depurando para los escotomas. Esquina. Ajá. El ejemplo no está grueso. Yo soy que está circulado ahí es todo lo que marcó el paciente. Y el de la derecha es dándole pacientes con catarata y con glaucoma. Pero aquí es donde tú vas a ver tus escotomas. De hecho, cuando te pregunten dónde se ven los escotomas, es en la desviación modelo, porque aquí es donde vamos a depurar lo de glaucoma. Tienes razón, aquí está marcando también que hay catarata en base a la población general y a tu paciente, ¿no? ¿A lo que te refieres? Pero aquí estamos depurando, que creo que era lo que la hicieron. Y bueno, más ejemplos, de una depresión generalizada sin objetivos cancionales, y estos pueden ser ejemplos de cataratas de la plata, y luego son piedras pequeñas, cuando un tipo de reversión. ¿Ok? Entonces, aquí el estudio sale alterado, pero el equipo dice, bueno, pero esto de aquí no me está hablando sobre algún posible daño un glaucoma, ¿sabes? Y así es como lo va filtrando y es tan importante colocar bien los datos del paciente, porque si no, pues todo esto sale sin datos. Vamos a la siguiente. Muy bien, los índices globales.
podemos son esta proporciona una valoración global de campo visual. Es el resumen del estado del campo visual. En donde, por ejemplo, el visual finding es el porcentaje del campo visual. Igual aquí, comparado con la sala de la actividad. Entonces, esto no sirve, por ejemplo, si un paciente me dice, ok, doctor, ¿cómo salir del estudio? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto veo? Pues vamos acá y le decimos, bueno, usted ve aproximadamente el 9%. ¿Ok? Y el ADT, que es la depresión media, es la depresión de los comparados de los en general con los del paciente. Esto vamos a ver que es importante, porque ya nos estamos metiendo en la escala de toda Parrish, que esto lo vamos a ver. Muy bien. Para una discusión estándar, es lo que cuando se ve mencionado, que no muestra niveles de efectos localizados en campo visual comparados con la población general. Entonces, si vemos que va a retornar la P, mientras más la P sea menor, quiere decir que la posibilidad o el riesgo de que ese estudio tenga datos anormales o patológicos es más elevado. En este caso, la muestra del paciente pues, le determina como dentro de límites normales, pero puede estar en esta escala, de fuera de límites normales o hasta dentro de límites normales. Bueno, como parte del estudio, factores que influyen la interpretación del campo visual, hay factores externos o independientes al paciente y factores que son parte del estudio. Uno de los factores es la eliminación del lugar, puede afectar en la dilatación pupilar del paciente. Y otro es la duración del estudio. Como hemos visto, pues hay pacientes que son ya un poco más seniles, que no son tan operadores, que a lo mejor también no entienden en su totalidad la función del estudio, y hay pacientes que pueden estar presionando en el gatillo los estímulos que, así como el heart trigger, que se ven, igual piensa que sí los ve, está pique. Hay pacientes que no, pues ya como que no, ya no lo vi, pero dejan de cooperar con él. También la monitorización, la persona que esté aplicando el estudio, que esté al pendiente del que el paciente esté bien colocado, esté cooperando y haya entendido bien las indicaciones. Y el guía de refracción. Y bueno, los factores dependientes del paciente, una refracción adecuada, la opacidad de medios, como ha comentado ahorita Fer, el diámetro pupilar, para tener un buen campo de visión que se va a ver correctamente, la estructura facial del paciente, inexperiencia, pues un paciente que no sepa cómo esté la prueba, el aparato, no ha entendido perfectamente como decía. Fatiga, pues las que se cansan, la posición, se hartan de la prueba, como que no lo entendieron correctamente y dejan de disparar. Y bueno, en esta prueba los criterios mínimos para el diagnóstico pues son la presencia de al menos dos campos visuales consecutivos, alterados, o en tres que no sean consecutivos, en una serie de 5 o más, tenemos los siguientes parámetros. Desde el campo, el glaucoma habla de los límites normales, un grupo de 3 o más puntos en el mapa de desviación del patrón, en un mismo campo con valores de probabilidad de la normalidad inferiores a 5, como lo ha contado usted. Uno de ellos, al menos con una P de normalidad inferior al 1%, incluyendo la hilera pericentral y la periférica. Para la medida del 24.2, no excluir la hilera periférica. Y la desviación estándar del patrón modelo, con una P de normalidad de menor al 5. La clasificación de Parrish
Bueno, esto es para la severidad del glaucoma y nos habla de un daño inicial que detecta de 0 a -6 decibeles. Y el daño moderado de 6 a 12 y el daño avanzado de -12. Los tipos de escotomas, pues aquí con la perimetría que mostró Fer, cuando hay ausencia de los estímulos en las áreas grises, cuando en los muros hay diferentes tipos. Como el escalón nasal, ahorita vamos a ver cómo se ve en la gráfica ya acordada. Está la línea temporal, el defecto arqueado superior, siguiendo la anatomía de las fibras ganglionares, como habíamos visto anatómicamente de la mancha ciega hacia la periferia de la retina. El defecto paracentral, recordamos que a veces son, digo, la mayoría perdón, casi siempre son invertidos. En la gráfica se ve al revés. Defecto de paracentral superior, una amenaza de punto de fijación. Y en el arqueado superior, estos son los parciales y los totales, pues el defecto de la visión en túnel y la etapa final, la pérdida del campo visual completo. El escalón nasal, bueno, pues con las fibras ganglionares lo vemos en la parte superior, ya en el estudio se ve en la parte inferior. Igual aquí se alcanza a ver un poquito la anatomía de la continuidad, pero el punto central, lo que nos preocupa es en el escopama paracentral, igual con mancha ciega, en la escala de grises y de manera central se ve la ausencia del estímulo. Vamos a ir. En la longitudinal, bueno, pues en la otra imagen sería en la parte de arriba, igual se notan las ausencias del estímulo en su totalidad. Es muy sencillo, muy visual, no hay mucho que explicar totalmente. Y el escopama anular, pues ya, pero ya la completa del estímulo. Lo nuevo pues es este aparato que se llama iCompass. Es un aparato bastante moderno, que tiene muchas ventajas en comparación de los otros que habíamos explicado. ¿Por qué? Porque todos los factores que tienen los anteriores aparatos lo eliminan. Este aparato toma el estímulo en un tiempo menor de un 30%. Bastante considerable para la gente que no lo tolera, es uno de los factores. Y sigue la captación de la retina en tiempo real, o sea, no importa si el paciente parpadea, no importa si el paciente se movió, si el paciente se quitó, el aparato ahí termina, ahí da una pausa en el estudio. Y si el paciente se recoloca, podemos seguir tomando el estudio. Y toman los puntos en la gráfica de manera real. Si el paciente se inclina, tiene la continuidad de seguir la retina. Y vamos a poner un video ilustrativo de cómo se toman. La necesidad de que el paciente esté presionando. Pues aquí colocamos al paciente. Es una foto de fondo de tiempo real. Que están dando los estímulos. Y ahí detecta la angulación de cómo está colocado el paciente y encuentra que el paciente se esté moviendo. ¿Sí? Entonces, él sigue detectando las áreas y el operador puede estar viendo en tiempo real las áreas que se están marcando con la ausencia de estímulo. Bueno. ¿Cuál es el secretario?
A ver, no, aparte de atrás, atrás, Más para acá. ahí está. Ahora hacia adelante, hacia adelante. Este defecto actitudinal, Cristian Trabado, ¿dónde lo viste? Todos. Oye, más para ¿qué es una roya? Entonces, es importante identificar los tipos de escrotomas, porque hay unos que son muy marcados. Este es el más clásico. Es el característico de la forma. Hay una pregunta difícil que hacen en el consejo y te preguntan: ¿cuál es el escrotoma inicial, o más bien, el defecto inicial en el campo visual de un paciente con glaucoma? Te ponen el escrotoma arqueado, te ponen una disminución de la sensibilidad generalizada o un aumento de la mancha. Sí, generalmente es un aumento de la mancha, ¿cierto? Es una pregunta tramposa. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la sensibilidad generalizada. Es importante que eso lo sepa. Vamos un poquito hacia arriba hasta el inicio. Quiero repasar todos los dispositivos rápidos para bajar los puntos finales. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, sí. Importante aquí. Cinética. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una perimetría cinética? Pacientes con qué? ¿Por qué? Porque esta se caracteriza por una isóptera. Es un estímulo constante, por varios estímulos que genera la isóptera. Puedo determinar mejor los grados de una lesión neurológica. Generalmente usamos Goldman o hay uno que se llama Octopus. Octopus tiene la modalidad de cambiar la cinética en estática. Nosotros aquí tenemos estática. Es de Humphrey y esto nos sirve para glaucomas. Son estímulos directos. ¿También? Vamos. Aquí estamos hablando de la sensibilidad foveal normal, como expresó el doctor. Lo que más tiene sensibilidad pues, es la fovea. ¿Y dónde lo vamos a ver? En la parte inferior. Hay a veces incluso apagado. Fíjense, eso si está apagado no me sirve este lugar. Entonces aparece fovea apagado. ¿Ah? Entonces la misma cosa. Tipos de escrotomas, avanzamos. Hay que fijar personalidad de refracción. Diámetro pupilar, si son pupilas muy grandes, tenemos un problema. Más o menos, ¿cuánto debe de ver la pupila? Sí, pero como sí, ya cuando estoy teniendo eso. Hay que siempre tomar en cuenta entonces el diámetro pupilar, la edad y estas porciones. Avanzamos. ¿Okay? Verificaciones muy bien, para sus positivos, para sus negativos. Avanzamos. Es importante. Aquí entonces el 24-2 es el que yo voy a pedir. Tengo un paciente con sospecha de glaucoma. ¿Qué estudio voy a pedir primero? Un cita FAST 24-2. ¿Sí? Pues exactamente el 24-2. Toda aparición del sol se va a hacer esto. Tengo a veces a pacientes que me los mandan por un 32 o por un 22 y me los clasifican con todas las partes. No sirve. Si tú estás en un 10-2, es porque está avanzado. O sea, ya se comió todo para el Si es un 32, la clasificación para el 32, no vale el 24-2 exactamente. Entonces hay que comprarnos siempre que sea 24-2, porque puede aparecer eso en los valores. El citapaste es lo nuevo. Arriba. Y simplemente agrego unos puntos centrales porque es donde se ha visto que la lesión inicial con glaucoma se efectúa, que es en esta porción. ¿Vale? Este tipo de estudio en citapaste que quita los falsos, se quita. Sí, porque no te confirma el estímulo. Simplemente es una prueba de descansación. ¿Avanzamos? Está bien. Mira, luego vamos a contar las cosas. ¿Aquí hay dudas? ¿No? ¿Se entiende dónde está el problema? Ahora sí vamos a los pequeños. El doctor al hablar comentó algo muy importante. ¿Cuántos estudios se necesitan para depurar un escrotoma? Dos consecutivos. O tres en una serie de 5. Eso es para depurar un escrotoma. Ahora sí, este es un ejemplo. Voy a necesitar que
tú vas a hacer. Ok, ayúdame un poquito. Aquí, si quieres, ponte de pie. Tú invito que me puedas explicar esto. Y me digas si notas algo diferente en esto. Y lo pueden ver, ¿verdad? Ustedes. En lo que vimos. ¿Cómo yo reviso un estudio? Pérdida de su educación, entonces, La aplicación, uno, ¿dónde hay problema? falso positivo del 7% y el falso negativo del 12%. Está ahí, Cuando ¿no? Obvio, solo pagado. ¿Qué más? La versión las subidas son de presupuesto y luego ya pasamos a las o eso no Las escalas. las escalas ¿Qué ves ahí? en la mano izquierda en un momento. Esto es fundamental y es lo que quería. Acá. Aquí está entonces. Yo tengo los parámetros de confiabilidad bien. Si nos vamos a la mancha ciega, dice 12. Tendría que estar en 0. Entonces ya de entrada, aunque yo tenga mis parámetros de confiabilidad, ya vi lo de la FODER está pagado. Y ya vi aquí que tengo una pérdida del movimiento, o más bien hubo un movimiento durante el estudio. Por la máscara. ¿Sigue? Regresa. Y ya vi que lo que está. También ponemos una parte y luego pasamos a la depresión total y la modelo, las cuales se encuentran las iguales. Sí, ¿Sí te acuerdas de los temas? ¿Lo tomas? ¿Lo tomas? se ven en el modelo. Porque se repite el primero acá, se llama volver acá, incluso en su mayoría. Se relaciona con ¿Es confiable este estudio? No. ¿Qué debería ser? los Pero como estamos en un, obviamente, país donde no consta bien estudios, le voy a tomar decisiones clínicas. En la presión de 18 y el relacionado con OCT. ¿Por qué? Porque este estudio de entrada no es. Este estudio no es relacionado. Y está un poco juegos. igual, también de la gente, bastante bien, los positivos de cero, los negativos de tres, apagado, como las personas y ya ¿Qué opinas de la gráfica numérica? Entonces, ahí, ¿no? está en cero, también encontramos la parte superior de los este es el fallo de confiable y desviación total, Lo que hace la población general. Se vuelve de nuevo. Depura y concuerda con las superiores. Y son esta parte es la función de las entiendes, de 9%. Y esta parte es la función Ok. la creación Y hubo mucho movimiento. Ajá. Pues la verdad es que lo que quería escribir en esto. ¿Por qué? Porque para lo como personas que los dos estudian. Si yo valorar toda París, si me voy rápido, y digo, tiene un leve, y aquí están mis estructuras, pero luego fijé en los detalles. Y por eso es importante. Esto es la desviación modelo. O sea, que esta parte de aquí, así me hace un promedio. Por eso aquí es donde se ven los escrotomas. Y por eso París Anderson habla de esta porción. Sí, porque lo las pone las pasamos. Sí. Sí. Bien, si quieres tomar. Ahora un poco más sencillo. Y me vas a quedar estas en el mapa. Ser feliz. ¿Qué opinas? Aquí yo ves diferente. ¿No lo ves bien? Lo de sí está como dicho. Algo sabes. Y que también está más de lo que
Con estos datos, yo tengo una disminución de la sensibilidad generalizada del ojo derecho y del izquierdo. Con estos datos, pero yo no tengo como tal lesiones dentro del límite normal, dentro del límite normal. ¿Vale? Ahora de la cirugía positiva, ayer vimos un CT. Si yo tengo aquí los CTs en un paso, ¿qué tienes? Bien, bien, igual muy importante. 2.82, si hay una disminución de la capa de fibra de aunque está en verde. ¿Sí? Entonces yo por esta correlación me paso ya a las células ganglionarias, que es donde es la lesión inicial, y todas tienen lógica. Esto no se tendría que aplicar, porque es retina. Entonces, si la retina ya tiene cambios y hay una disminución a pesar de su macrodisco, tiene o no tiene calor. Claro. Y el campo es la bien. Es otra. Y este es la conclusión. Bien, a ver, ya lo último. Este es el. ¿Qué opinan de eso? Marcando la función. Está fácil. ¿Qué es lo que esto de tratamiento? Vamos a ir entre los dos ojos. Todo. Toda la terapia máxima, porque es un avanzado. Parece que la pibeta es un avanzado. Y 20, para que las lesiones que tiene. Mira, no tiene ni siquiera macrodisco. Miren esto. Eso está bien por eso. Y si la continúa de lado, yo creo que ir muy rápido. El punto como decía el pasado, como acabas de ver todavía no se te la los sobres de promedio de pero por número tal cual, más sencillo, ese criterio de estar por debajo médicamente absoluto para tomar siempre. Sí, pero, por ejemplo, aquí yo he, o sea, si yo no veo estos, si yo no veo esos, yo no veo yo puedo caer en que como el nervio está grande, pues por eso debo valorar. Con este número ya se tendría que ser más que por último caso que estaba comentando. Por ejemplo, aquí es un glaucoma avanzado profesional, digamos que es un avanzado. Por ejemplo, eso no utilizamos en el técnico. Y al cuánto tiempo, por último, comentar, pues, al cuánto tiempo ya tenemos que no sea. Si tú no lo tienes en frío meta, debes hacer todo para llevarlo a frío meta, que sería 12. Suponiendo que tú lo tienes como chitante y con una generador de tus granadinas, son los 4 medicamentos para el. Lo tienes todavía en 20 y le agregas acetato suelto. Y la acetato te da 6 semanas para que tú lo incrementes. No más. Si a las 6 semanas son buenos, quitas de acetato y lo haces responsable de la salud. No se quiso operar, es su parte su porque al rato le causas un daño. Ok. Cuidas. Esta habla de esta porción inferior y inferior. Tiene que haber un equilibrio entre la parte de arriba y la de abajo. Si aquí yo tengo un poco más de disminución a la sensibilidad, entonces ya se pierde ese valor. Y aunque no lo notes por escotomas, te lo va a dar. En este caso, porque a veces no se tiene eso. Lo que está marcando es el limitante. Y eso también, me acuerdo cuando entré en la coma, que me preguntaban mucho en la segunda. ¿Qué porcentaje de visión tengo? Yo no sabía dónde verlo.
Ya. Y va. Sí, va. Pues tendría que ir a la. Pero me parece que yo Guatemala. ¿De animal? Sin casco, todo con sin casco. Bueno, a mí se algo estructural. A ver si ustedes se pueden. Un macro es bueno, se asocia obviamente a este momento de todo. De la niña de los reptilianos, de la nebulosa. Sí se asocia un poco a una susceptibilidad con daño cuerpo, o sea, yo sí, pero como tal, la cosa no se llama susceptibilidad. En el caso de ellos, otro valor de No, no sé, ya no me ideal, pero algo extraño. Casi acabamos, ¿eh? 2 horas. Sí, claro. Les vas a dar un mensaje.